A continuación, veremos uno de los conceptos más importantes dentro de la trigonometría, que corresponde a los llamados triángulos semejantes. Así que vamos a comenzar definiéndolos. ¿Qué son los triángulos semejantes? Podemos decir que son triángulos que tienen la misma forma, pero su tamaño es diferente. Sin embargo, sus lados son proporcionales, es decir, sus lados se encuentran a escala. Cuando se conocen dos lados de uno de los triángulos y un lado del otro, podemos calcular el lado que falta a este último triángulo, pues utilizando una regla de 3. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son dos triángulos semejantes. En el primer triángulo, que es un triángulo isósceles, observamos que sus lados están marcados así, con A mayúscula los lados que son iguales y con B mayúscula el lado diferente o la base de este triángulo. Para el triángulo más pequeño tenemos algo similar, los lados pequeños que son iguales marcados con A minúscula y la base que es diferente a los lados marcados como B minúscula. Podemos decir que los lados que tienen la misma letra, es decir, A mayúscula con esta A minúscula, esta A mayúscula con esta A minúscula, son lados homólogos. Y lo mismo pasa con la base B mayúscula y la base B minúscula, también son homólogos. Estos lados también son proporcionales, es decir, los podemos relacionar mediante reglas de 3. Relacionado con el concepto de semejanza de triángulos tenemos el teorema de Tales. Este teorema nos dice que cuando se traza una recta paralela a uno de los lados de un triángulo, se van a formar dos triángulos semejantes. Si consideramos al primer triángulo que tenemos aquí, que de hecho representa a un triángulo rectángulo, y trazamos pues un segmento paralelo a este lado que representa su altura, y lo representamos así en color rojo, nos damos cuenta de lo siguiente, que en esta parte se está formando un triángulo más pequeño al original, pero este triángulo tiene la misma forma que el triángulo mayor, que el triángulo más grande. Entonces, el triángulo pequeño que tenemos aquí es semejante al triángulo más grande. Vamos a ver cómo se aplica este concepto de semejanza a la solución de problemas e iniciamos con el ejemplo número 1. Calcula la longitud X del triángulo dado. Bien, tenemos aquí el dibujo, tenemos el triángulo mayor que está trazado en color azul y vemos que su altura está marcada como 20 centímetros. Mientras que tenemos un lado paralelo a esta altura, este lado de aquí que mide 12 centímetros y que provoca que se formen dos triángulos semejantes. Tenemos este triángulo pequeño que sería semejante al triángulo más grande, que es este otro. Además tenemos otra medida. Tenemos la base del triángulo más pequeño que mide 18 centímetros, pero ahora deseamos calcular la base del triángulo más grande, que está representado como X. Entonces, como son triángulos semejantes, podemos utilizar el teorema de Tales y relacionar los lados mediante regla de 3. Lo vamos a hacer así. 20 centímetros, que corresponde a la altura del triángulo mayor, debe de corresponder con la altura del triángulo menor, que es esto, y que mide 12 centímetros. Mientras que la base más grande, la base del triángulo mayor, que está representado como X, debe de corresponder con la base del triángulo más pequeño, que está representado como 18 centímetros. Entonces, observa bien este planteamiento. En la regla de 3, si en la parte de arriba estamos representando el lado del triángulo más grande, de este lado también arriba debe de ir pues el otro lado, el lado desconocido del triángulo más grande. Si abajo estamos poniendo la longitud de uno de los lados del triángulo pequeño, de este lado también debe de ir la longitud de otro de los lados del triángulo pequeño. Entonces ya está representada la regla de 3
Y ahora, para encontrar el valor de la x, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar de manera cruzada 18 centímetros por 20 centímetros, que es lo que tenemos aquí, y ese resultado lo vamos a dividir entre 12 centímetros. Por lo tanto, podemos hacer lo siguiente. En primer lugar, los centímetros que tenemos aquí arriba con estos centímetros aquí abajo se pueden eliminar y solamente me van a quedar centímetros. Luego, puedo considerar a 18 sobre 12 como una fracción y la puedo simplificar porque tanto 18 como 12 son divisibles entre 6. Así, 18 entre 6 es 3 y 12 entre 6 es 2. Ahora, es más fácil primero dividir los 20 centímetros entre 2 y ya después multiplicar. Así, 20 entre 2 obtenemos 10, lo multiplicamos por 3 y nos queda 30 centímetros. Entonces, x vale 30 centímetros, lo cual implica que la base del triángulo más grande mide 30 centímetros. Como ejemplo número 2. Un árbol de 4 metros de altura proyecta una sombra sobre el suelo de 6 metros. Si a la misma hora y en el mismo lugar, un edificio proyecta una sombra de 24 metros, ¿cuál es la altura del edificio? Para resolver este problema, también vamos a utilizar a los triángulos semejantes. Tenemos ya de este lado, como parte de la solución, representado al árbol. La altura del árbol es de 4 metros y la sombra que proyecta sobre el suelo es de 6 metros. Aquí se está formando un triángulo. De este lado tenemos al edificio y lo que no conocemos es la altura del edificio que estamos representando como X. Lo que sí sabemos es que este edificio está proyectando una sombra sobre el suelo cuya longitud es de 24 metros. Así que el triángulo que tenemos aquí y este otro están representando a los triángulos semejantes. Vamos a plantear la regla de 3. Comenzamos con la altura del árbol, que es 4 metros, debe de corresponder con la altura del edificio, que no conocemos, que sería X. Y esto debe de ser igual a la longitud de la sombra del árbol, que es de 6 metros, la cual debe de corresponder con la longitud de la sombra del edificio, que es de 24 metros. Ya está planteada la regla de 3. Entonces, para encontrar el valor de la x, simplemente vamos a multiplicar de forma cruzada y vamos a dividir. Es decir, multiplicamos 24 metros por 4 metros y el resultado se divide entre 6, tal y como lo mostramos por este lado. Aquí también podemos eliminar estas unidades, metros con metros se eliminan, y podemos dividir primero. 24 entre 6 queda 4, y ya el resultado lo multiplicamos por 4 metros, obteniendo 16 metros. Entonces, esto significa que la altura de este edificio es de 16 metros. Llegamos al ejemplo número 3. ¿Cuál es la anchura de un río si para determinarla se trazaron los triángulos mostrados? Tenemos aquí en azul representado al río y tenemos que se trazaron dos triángulos para poder realizar el cálculo que se solicita. El ancho del río se está representando con la letra X y entonces para calcularlo vamos a relacionar este lado del triángulo más grande con el lado del triángulo más pequeño. Podemos hacer lo siguiente, colocamos en primer lugar 28 metros que debe de corresponder con la anchura del río, que es X, y esto debe de ser igual a... Tomamos la altura del triángulo más pequeño, que es 7 metros, y lo relacionamos con la altura del triángulo más grande, que es de 21 metros. Entonces ya está planteada la regla de 3. Ahora lo único que debemos de hacer es resolverla. Para ello vamos a multiplicar cruzado 21 por 28 metros, que es el planteamiento de aquí, y eso lo dividimos entre 7 metros. Para que sea más fácil realizar las operaciones,
podemos dividir primero 21 metros entre 7 metros. Las unidades se eliminan y 21 entre 7 nos da 3. Finalmente, nada más vamos a multiplicar 3 por 28 metros y 3 por 28 da como resultado 84 metros.